Cuando la fuerza de voluntad no alcanza para adelgazar ni para mantenerte en el peso, debes hacer algo diferente. Desprograma esos kilos de más y cambia tu chip para que puedas lograr buenos resultados. La mayoría de las personas con sobrepeso han hecho siempre lo mismo. Se meten a una dieta, se meten al gimnasio, algunos terminan las dietas, otros no las terminan, pero siempre fracasan. ¿Por qué fracasan? Porque piensan lo mismo, sienten lo mismo y hacen lo mismo. Vamos a aprender una forma diferente para no aceptar un solo fracaso más en la vida. Muchos médicos, nutricionistas y anuncios de internet insisten en hacer tratamientos para adelgazar basándose en dietas. Y yo, que llevo 40 años de experiencia y por mis manos han pasado decenas de miles de pacientes que quieren adelgazar y no volverse a subir, les puedo decir categóricamente que las dietas solas no funcionan. Esos conflictos de la infancia, de abandono, de sentirse solos, no queridos o de sentirse agredidos, que no se resolvieron nunca, se repiten en la edad adulta. Y ahora una mujer puede tener 50 años y sentir lo mismo que sentía el niño con sus papás, pero ahora la señora lo siente con el marido. No se siente amada, se siente sola, se siente rechazada. ¿Y qué va a hacer? Va a buscar un mecanismo de compensación y es comer. Y es cuando muchas personas a mí me dicen que comen cuando están nerviosas, cuando están solas, cuando están tristes, después de la separación se empezaron a engordar y cuando quebraron en el trabajo y cuando los echaron del trabajo empezaron a comer más. Esas programaciones están y hay que trabajarlas para poder tener un éxito en el tratamiento para adelgazar. Entonces, muchas personas empiezan el tratamiento para adelgazar en un estado de estrés laboral impresionante, con una situación económica muy desfavorable. Entonces van a luchar casi contra su propia naturaleza, porque ya están acostumbrados a comer cuando se sienten mal, cuando se sienten tristes, cuando se sienten solos, cuando sienten inestabilidad. Y entonces ese momento tan difícil de empezar a hacer un cambio de alimentación y quitarse esos apoyos, porque para la mayoría de las personas la alimentación actúa como un ansiolítico o como un antidepresivo y funciona de maravilla. Entonces nosotros sabemos que las dietas no funcionan y que los tratamientos para adelgazar no funcionan mientras no se hayan trabajado esas causas. No se puede lanzar uno a aguantar hambre y a irse para un gimnasio y a sudar la gota gorda, pues a hacer lo máximo, porque no le va a funcionar. El hambre que se desencadena inconscientemente desde el punto de vista emocional va a sabotear cualquier intento de verdad juicioso de una persona que quiera bajar unos kilos. Ahora, hay otro aspecto muy importante y es la flora intestinal. La mayoría de las personas que se engordan, inclusive las personas delgadas, comen muy mal. Comen exceso de comidas industrializadas. Son esas comidas que vienen en paquetes, en bolsas, en frascos, en latas, en botellas, que tienen muchos químicos y que no son naturales. Y además tienen un exceso de alimentación que tiene mucho trigo en los panes, los bizcochos, mucho azúcar en los postres y muchos lácteos. Y cuando la persona se come ese tipo de comidas, inflama el tubo digestivo. Y el tubo digestivo inflamado hace que las bacterias que están dentro del organismo, ya que tenemos un ejército de bacterias, las buenas y las malas, se desequilibren, porque esa comida chatarra alimenta a las bacterias malas y aumentan el número. Entonces se produce un desbalance entre las bacterias buenas y las malas que se llama disbiosis. Y esa condición de desbalance afecta el hambre, afecta el estado de ánimo y afecta el metabolismo, porque hoy en día ya todos sabemos que la flora intestinal funciona como un segundo cerebro y maneja más cosas y más funciones que el cerebro intracraneano que todos conocemos. Por eso es importantísimo que una persona que empiece a hacer un tratamiento para adelgazar empiece por un tratamiento de detoxificación y de equilibrio de la flora intestinal, porque si no tampoco puede controlar el hambre. ¿Y quién dijo que tu adicción al queso o al pan o a las chocolatinas o a la Coca-Cola se te va a desaparecer el lunes porque decidiste hacer una dieta? Claro que no. En el momento en que una persona
que es adicto a comer, porque la mayoría de las personas son adictas a comer, en sí quieren estar comiendo. Y hay otras personas que además de la adicción a comer, tienen adicción a comer alimentos específicos. Pero en el momento en que dicen el lunes empiezo, empiezan a sentir la ansiedad que siente cualquier adicto cuando suprime ese motivo de su adicción. Imagínate que una persona adicta a la cocaína decidiera dejar de consumirla. ¿Qué busca? Un sitio en donde haya un médico y un psicoterapeuta para que cuando entre en el síndrome de abstinencia tenga apoyo. Pues lo mismo tienen que hacer todas las personas adictas a comer. Tienen que buscar un médico que en el momento en que empiecen a sentir esa ansiedad normal de la privación de ese alimento al que el cerebro ya está acostumbrado, tengan un apoyo médico y un apoyo psicológico. Y la mayoría de las personas que empiezan a hacer dieta las empiezan a hacer solas. Dicen, yo voy a bajar esta dieta de internet, yo hice esta dieta el año pasado y voy a empezar. Por eso es tan difícil adelgazar, porque no se tiene en cuenta que la privación va a producir más ansiedad. El cambio de alimentación en sí ya produce ansiedad, pero encima quitarte lo que toda la vida has utilizado es muy difícil de manejar. Ahora, la mayoría de las personas comen para sentirse bien cuando se sienten mal. ¿Y cuándo se sienten mal? A lo mejor tú te sientes mal porque te sientas que no te aman suficiente tu pareja, tus hijos, tus papás, o que no sientes compañía, te sientes sola o solo, o no te sientes realizado sexualmente, o no sientes realización y satisfacción laboral o económica. Y muchas personas inconscientemente comen para sentir ese placer, ya que hay otros factores en su vida en donde esas necesidades no están satisfechas, hay vacíos. Y yo te digo, no existen suficientes chocolatinas en el mundo que puedan hacer sentir a una mujer realizada sexualmente. No existen. Entonces, hay un factor que hace que las personas coman que hay que tener en cuenta cuando decides adelgazar. Ahora, hay otras personas, no sé si será tu caso, que les gusta comer bastante y repiten y se llenan y en realidad agrandaron mucho el estómago. ¿Cuál es el tamaño normal de un estómago? Es el tamaño que la mano empuñada junto con la muñeca da. Esta sería la capacidad de tu estómago. Pero cuando una persona está repitiendo y come cada rato y los domingos se pega un mega almuerzo, pues el estómago se le agranda. Entonces, ¿qué sucede el lunes cuando empieza a hacer la dieta? Pues cuando come un almuerzo de dieta, jamás se le llena ni la mitad del estómago. Y por supuesto, queda con hambre, porque uno de los mecanismos que tiene el cerebro para decirle a una persona, estás satisfecho, no comas más, es el llenado gástrico. Y una persona con estómago grande, pues no lo puede llenar haciendo una dieta. Entonces es un factor que hace que nos cueste trabajo adelgazar. El ambiente familiar de los niños en los primeros 7 años y todo el entorno de la relación de pareja durante el embarazo son definitivamente una de las causas más grandes de sobrepeso. Cuando el niño percibe la sensación de abandono por parte de los padres, bien sea porque trabajan mucho, porque falta uno de los padres, porque se muere alguno de los padres, el niño tiene una sensación de abandono que para el cerebro significa que puede morirse de hambre por sentirse solo. Así es como el cerebro funciona. Y en esos casos, el cerebro, la mente subconsciente, que es la que comanda todo este tipo de comportamientos, hace que la persona coma para que tenga suficiente grasa, ya que para el cerebro la grasa es la reserva energética para que una persona que se sienta sola, que no se sienta amada, pueda no morirse de hambre. Es un mecanismo arcaico, pero funciona en todos los casos. Y además, cuando los niños se sienten agredidos físicamente porque les han dado castigos a veces desproporcionados y crueles, o un niño que ha tenido bullying, que alguien se ha burlado en el colegio por alguna deficiencia, en alguna habilidad intelectual, o por estar gordito, o porque lo compara con otro hermano, incluso cuando haya habido abuso sexual en los niños, el cerebro interpreta esto como una agresión física, emocional o sexual. Y para el cerebro,
La única manera de protegerte de cualquier tipo de agresión, real o simbólica, es producir grasa. Y ahí es cuando los problemas de la infancia toca tratarlos, porque hay muchos sobrepesos de difícil manejo, porque hay asociaciones grandísimas entre el cerebro, como percibe los conflictos de abandono y soledad y los conflictos de agresión, y la necesidad de mantener grasa dentro del organismo para protegerte y para mantenerte vivo. Es importantísimo desbloquear y desprogramar todas esas asociaciones que tiene el niño desde la infancia para que un tratamiento para adelgazar sea exitoso. El cerebro tiene memoria, y cada vez que una persona recurrió a comer determinado alimento para sentirse bien, por ejemplo, una muchacha que la deja el novio, se sentía súper deprimida, y yo no sé a qué hora se le ocurrió comerse una chocolatina y se dio cuenta que comiéndose la chocolatina se sintió bien. Y el cerebro hizo la asociación: estoy triste y deprimida, me como la chocolatina y me siento animada. Y el cerebro guarda esa información. Y de ahí en adelante, cada vez que tú te sientes triste por cualquier motivo, vas a recurrir a lo que el cerebro sabe que te compensa. Y tú vas haciendo eso sin darte cuenta hasta que te vuelves adicta o adicto a un tipo de alimentos para compensar alguna situación emocional por la que te sientes mal. Pero lo interesante y lo que yo he visto es que después ya esa costumbre ya está instalada en tu cerebro. Uno graba los hábitos en redes neuronales dentro del cerebro y ya estás acostumbrada a comer determinado tipo de comida, como un alcohólico. El alcohólico al principio toma trago porque lo dejó la mujer o alguna cosa, pero después ya se le vuelve costumbre, y a ti también. Entonces ya no necesitas estar triste para comer ese tipo de alimentos. No necesitas tener vacíos que estás llenando con ese tipo de alimentos. Ya tienes, es un hábito, una costumbre, y cuando tú empiezas a hacer un tratamiento para adelgazar y tienes esa costumbre, por supuesto, a los 2 o 3 días vas a tener unas ganas irresistibles de consumir ese tipo de alimentos. A lo mejor te suene familiar esta frase: el lunes empiezo. La mayoría de las personas empiezan un lunes, pero ¿qué hacen el sábado y el domingo anterior? Se despiden, se comen todo lo que piensan que no van a poder volver a comer durante la dieta, con la sensación de que esos alimentos como que no volvieran a existir en el mundo, como que es la última vez que se va a comer la hamburguesa, la última vez que se va a comer el postre, y entran en lo que yo llamo la montaña rusa de la glicemia y la insulina. Al aumentar la cantidad de ingesta de carbohidratos y dulces y cerveza y todo lo que te comes antes de empezar una dieta, la glicemia se sube, y siempre que la glicemia se sube, se tiene que subir también su hormona reguladora, que es la insulina. Y cuando se sube la insulina, el cuerpo se inflama, se produce hambre y fabricas grasa. Entonces, tú duras un fin de semana, por la mañana comes una cosa, por la tarde comes otra, por la noche comes otra, y haces un sube y baja tipo montaña rusa de la glicemia y de la insulina. ¿Y qué sucede? Que tú descuadras toda la contrarregulación de esta hormona. Y cuando amaneces el lunes y te pesas, tú tienes por lo menos 1 kilo de más por cuenta de los líquidos que produce la inflamación por el aumento de insulina, más la cantidad de calorías y de comidas que te comiste que te hacen subir de peso. Entonces ya de entrada tú empiezas con un punto de partida que no es real. Es que empiezas con el peso que tienes por la grasa, más la retención de líquidos y la inflamación que te produjo el subidón de insulina. Es muy importante que sepas esto, porque cuando la insulina sube y baja la glicemia, te pasas al otro extremo, te pasas a la hipoglicemia, y la hipoglicemia produce hambre. Entonces tú tienes 2 factores de desbalance para empezar un tratamiento para adelgazar: la subida de la insulina, que produce hambre, y la hipoglicemia, que también produce hambre. Estas 2 circunstancias yo las llamo hambre metabólica. No es por ansiedad, no es por falta de fuerza de voluntad. No existe fuerza de voluntad en el mundo que sea capaz de controlar el hambre producido por una hipoglicemia o por un aumento de insulina. Hay métodos que atentan contra la naturaleza, contra la salud, contra el metabolismo,
como por ejemplo ofrecer que en 2 semanas se bajan 7 kilos o 10 kilos. Y mucha gente desesperada dice, no, pues ya lo he intentado todo, no me ha funcionado nada, voy a irme por este lado. Y se van por un camino falso, en donde no solamente se van a estrellar con la realidad, porque la naturaleza es más sabia que cualquier método que se invente a última hora, y sobre todo que ponen en riesgo el tesoro más preciado de nosotros, que es la salud. Todas estas conductas, estos hábitos, estas asociaciones emocionales con la comida son las causas reales del sobrepeso. Y no te puedes lanzar a aguantar hambre y hacer una dieta y a ejercitarte en un gimnasio si no has sanado primero las causas. Y yo te puedo ayudar. Tenemos un programa lindísimo que se llama Neurofit, en donde en 8 semanas vamos a desprogramar esos hábitos. Por medio de implantes, por medio de anclajes, trabajando en la mente subconsciente, vamos a poder solucionar todas las causas que tú tienes para que tengas en este momento el peso que no te gusta. ¿Por qué es importante trabajar con la mente? Porque nosotros tenemos en la mente 2 tipos de funciones. Tenemos la mente consciente, en donde están tus anhelos, lo que tú quieres. Yo quiero bajar 10 kilos, quiero bajar 20 kilos, pero la mente consciente solamente maneja el 5% de las cosas que tú haces. Y hay otra mente, que es la mente subconsciente, en donde están tus hábitos, en donde están tus creencias limitantes y maneja el 95% de las cosas que tú haces en la vida. Entonces el tratamiento lo tenemos que hacer en la mente subconsciente, que es en donde está el problema, no a punta de fuerza de voluntad. Tenemos que trabajar en las programaciones profundas de tu cerebro para poder cambiar estas asociaciones, estos programas y poderte llevar al peso que tú quieres y que puedas mantenerte en él. El primer paso es que tú seas consciente de que debes trabajar primero las causas del sobrepeso. Y si tú tomas la decisión de adelgazar, entonces primero tienes que tener un cambio de alimentación. Yo no lo llamo dieta. A mí la palabra dieta, que es científicamente viable, no la utilizo porque tú la tienes asociada con aguantar hambre, con fracaso, con sufrimiento. Yo prefiero hablarte de una alimentación más inteligente que la que tú tienes. Tú necesitas hacer una alimentación diferente, una alimentación que te permita quemar grasa, no comerte los músculos ni eliminar líquidos. Tú necesitas una alimentación metabólicamente eficiente que te ayude a quemar entre 4 y 6 kilos en un mes, pero de grasa, que te active el metabolismo, que te permita reducir colesterol, glicemia, insulina, triglicéridos y que te permita conservar la salud. No puedes sacrificar la salud por tener un peso y una figura mejores. Además, necesitamos cambiar ese patrón de alimentación que tú tienes, el de ahora, donde tienes unas costumbres y unas adicciones que no te están llevando a la figura y al cuerpo que tú quieres. Y es un trabajo también de desprogramación del patrón de alimentación y reprogramación de un nuevo patrón de alimentación más saludable que te permita en el futuro mantenerte en el peso sin estar haciendo dieta eterna porque frena el metabolismo y que puedas volver a comer de todo y de vez en cuando darte tus gustos con las comidas, con unos traguitos, con lo que tú quieras, sin tener que estar por cada gusto castigarte con una semana de dieta. Tienes que aprender a manejar la comida de manera más inteligente y que puedas ser feliz y disfrutar como todo el mundo de la comida sin esa preocupación de que si te vas a subir o no te vas a subir. El primer paso, y quiero conocerte, es que tengas una consulta de metabolismo conmigo. Quiero saber qué pasa contigo desde el punto de vista funcional, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista metabólico, a nivel nutricional, cómo están tus hábitos, y eso lo hacemos en 1h30. Vamos a hacer una consulta de metabolismo y te voy a hacer un escáner diagnóstico de medicina cuántica para hacerle una lectura a tu cuerpo a ver si tiene bloqueos de energía. Las cosas en la vida, en la salud, todo empieza con un primer bloqueo de energía y a veces nosotros en la medicina convencional pues no tenemos ese enfoque y vamos a mirar cómo está la energía. ¿Cómo estás tú a nivel emocional? ¿Cómo estás a nivel nutricional? ¿Cómo estás a nivel de los neurotransmisores? Y eso lo podemos hacer con un equipo muy lindo que se llama Eductor y se hace una lectura del cuerpo con un escáner de medicina cuántica que te lo voy a hacer el mismo día que te haga la consulta de metabolismo. Regálate 2 horas.
y empezamos sabiendo cuál es tu punto de partida. Y una vez que estés ahí, vamos a hacer un programa que te guste a ti, que lo puedas hacer, pero siempre y cuando trabajemos primero las causas por las cuales tienes sobrepeso, para que ahora sí te puedas decir, me quedó fácil bajarme estos kilos y sobre todo no volverlos a subir.